habla de Senado, Sí. el que tiene todo el expertise, el que conoce como nadie la técnica legislativa y tiene además el olfato político de ser un lobo avesado, lobo con cariño, por supuesto, es Eduardo Menem, expresidente provisional del Sí. Senado, que, bueno, además su pequeño retoño, ya no tan pequeño, fue No, quien claro. manejó el debate Es verdad. en diputados. ¿Cómo le va, Eduardo? Gracias por este contacto. Marina, Horacio, Lupe, los saludamos. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? ¿Qué Bien, tal? bien. Permítame antes, Marina, Sí. que tengo el gran recuerdo de su padre, Ay, gracias. que fui 2 veces al programa que tenía con Carrizo, el Al Contra. contra, sí. Sí, y a mí me confundió una vez con Favaloro y otra vez con el Changonito. ¡Ay! ¡Qué hermoso que se acuerde, Eduardo! ¡Qué me acuerdo, hermoso! ¿sabes? Yo tenía mucho aprecio por su papá, así que... Muchas gracias, y él por siempre usted. lo recordé y me reía mucho, ¿no? Y tenía una gran amistad con Antonio Carrizo. Sí, claro que sí. Bueno, gracias por el recuerdo, que la verdad es un mimo al alma. Se lo agradezco muchísimo. Bueno, Bueno, si le parece, arrancamos por el principio. Si quiere, y si le parece, hágame un balance de lo que fue ayer el tratamiento en el recinto, en Cámara de Diputados, de la Ley Bases, del paquete fiscal y bueno, este logro para el oficialismo, quizá el primero en materia institucional, que es haber conseguido la media sanción. Sí, bueno, fue muy difícil, muy complicado. Las horas que tardó el debate es un indicativo de que había problemas. Además, de parte de los opositores, en este caso principalmente de Unión por la Patria, o mejor, kirchnerismo, pusieron todo tipo de obstáculos, inclusive creo que se anotaron casi todos para hablar, para dilatar la sesión, y bueno, ustedes vieron cómo fue las cuestiones de privilegio que se pensaban a cada rato, todo con el objeto de perturbar la marcha de la sesión. Pero bueno, felizmente se pudo, felizmente para el gobierno y para la gobernabilidad, se pudo conseguir la sanción de la ley. Estamos acostumbrados a decir media sanción, realmente no hay media sanción, es una sanción. Sí, sanción en una no cámara, parte claro. por la mitad. Sí, no, es verdad, está bien lo que usted dice. Es la sanción de la Cámara de Diputados, que bueno, en el Senado también va a ser complicado, ¿no? Por lo que usted decía. Yo no puedo compararlo con el Senado que yo integré durante tanto tiempo, porque bueno, han cambiado las circunstancias, han cambiado los personajes, ha cambiado la forma de hacer política. Es como decía Heráclito, el filósofo, no nos vayamos 2 veces en el mismo río, porque ni yo soy el mismo ni el río tampoco. Bueno, acá no ha cambiado mucho la forma de hacer política, los personajes, la fragmentación de los partidos. O sea que no va a ser fácil, pero de todos modos, un factor que puede colaborar a la sanción es que los gobernadores, es decir, los senadores, tienen mayor vinculación con sus gobernadores que la que tienen los diputados, ¿no? Y bueno, los gobernadores están interesados en no romper relaciones o no ser desfavorecidos con el gobierno nacional, que es el que provee de los recursos. Claro, hay muchos más temas de allá coparticipación, la claro. federal. Claro, bueno, ayer lo explicaba Guillermo Francos, decía, bueno, a veces cuando hablamos de la coparticipación vemos solamente la reposición de ganancias en la 4ª categoría, pero él decía, por ejemplo, el blanqueo también es coparticipable, los impuestos que se paguen por blanqueo son coparticipables, es decir, hay varias cajas ahí en juego para los gobernadores que están urgidos, ¿no? Sí, además, el tema de la coparticipación no ha sido solucionado como tendría que haber sido. La ley de coparticipación del año 1988, durante el gobierno de Alfonsín, la ley 23.548,
es una ley que perjudicó mucho a algunas provincias, sí, claro. ¿no? Entre ellas La Rioja, Sí. que nos quitaron un punto de coparticipación. Buenos Aires también. A raíz de lo cual que para La Rioja era muchísimo, era prácticamente la mitad de lo que cobraba antes, lo cual se remedió con fondos extra coparticipables, ¿no? Que no era un favor, sino la devolución de lo que se le había quitado. Y lo mismo pasó con la provincia de Buenos Aires, Sí, Buenos ¿no? Aires, que, claro. que había perdido, creo, algo así como 8 puntos, con lo cual Cafiero estaba conforme, porque como él estaba seguro que ganaba la elección, Sí, claro. él pensaba que lo podía recuperar. Entonces, bueno, no ganó la elección, pero de todos modos, el presidente Menem creó el Fondo de Conurbano, Recuperación Histórica, que eran de conurbano, 600 millones de pesos, que eran dólares en ese momento, con lo cual igual le pudo hacer muchas obras, ¿no? Ahora, Menem, en general, y no solamente desde la percepción de quienes adhieren a la administración Milei y también de los detractores, porque cada uno usa el latiguillo para su conveniencia, ¿se hace algún tipo de paralelo entre la gestión del expresidente Carlos Menem y la de Javier Milei? De hecho, hoy Milei en esta radio dijo algo así como que después de la transformación de Menem, esta es la segunda transformación y que incluso es 10 veces más grande. Sí, sí. Habló de 5 veces cinco veces la cantidad de cosas que se han modificado. La cantidad de reformas, Ajá. ¿no? La potencia de la reforma. ¿Usted ve paralelos entre esta gestión y la de su hermano? No, en lo que se parecen es lo siguiente, que ambos se encontraron con un gobierno en crisis, ¿no? Con un estado económico en crisis. No nos olvidemos que cuando el día que Carlos Menem juró para la presidencia en 1989, el 8 de julio del 89, la inflación de ese solo mes había sido del 208%, ¿no? Claro. Y el último año había totalizado casi el 5.000%. O sea, era una situación totalmente distinta. Y ahora, la crisis política del adelantamiento del traspaso de mando, ¿no? Porque Alfonsín tenía que irse el 10 de diciembre y se fue en julio, como usted bien apunta. Claro, porque Alfonsín había adelantado las elecciones, que tenían que ser en octubre, las adelantó a mayo, porque él veía que se iba deteriorando cada vez más la situación social y económica, y dice, bueno, si seguimos así vamos a estar peor en octubre, entonces decidió adelantarla, pero bueno, le fue peor, porque al ganar Carlos terminó de complicársele la situación, empezaron los saqueos, tuvo que declarar el estado de sitio en mayo del 89, y bueno, y empezaron a presionar para el adelanto de la entrega del poder. Entonces, bueno, a Carlos se le presentaba este problema, que los diputados que habían entrado con él no podían hacerse cargo junto con él cuando quería Alfonsín, sino que tenían que esperar a diciembre. No, claro, sí. Entonces, tuvo 6 meses sin Congreso. Entonces, como se trataba de dos demócratas, porque Alfonsín y Carlos eran demócratas, se concilió de la siguiente forma. Carlos aceptaba asumir antes de tiempo, lo cual no era sencillo, ¿no? Porque tenía que armar todo de golpe. Aceptó hacerlo porque la situación era muy, muy crítica, pero el radicalismo iba a facilitar que hasta diciembre iban a facilitar la sanción de las leyes que necesitaba el nuevo gobierno ante las graves crisis que vivía el país. Sí. ¿No? Es decir, no iban a apoyar, pero iban a facilitar. Perfecto. Si tenían que levantarse, en fin, se levantaban. Sí, y todo esto fue el Pacto de Olivos, claro. Se cumplió. Ahora, Eduardo, perdón la interrupción, antes del informativo no lo quiero despedir sin preguntarle cómo ve la gestión de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados, presidiendo las sesiones. Estoy muy contento, orgulloso, no puedo negarlo, porque bueno, a todos aquellos que decían que no iba a andar bien porque faltaba la experiencia, creo que
que lo ha demostrado, que cuando falta experiencia, sobra capacidad, sobra preparación, sobran muchas cosas, ¿no? O sea que gracias a eso, y además, el venir de una familia política, con un tío presidente de la Nación 2 veces, el padre, 22 años en el Senado, 10 años presidente provisional, que muchas veces iba a ver las sesiones Martín, creo que de eso le quedó algo, y bueno, puso en marcha, y la verdad que tuvo mucho coraje para dirigir una sesión con tantos problemas, como todos lo vimos, ¿no? Y dígame, ¿no me va a negar que alguna madrugada o la noche anterior a la sesión maratónica de las 30 horas que arrancó anteayer, no me va a decir que no le dijo, che, viejo, ¿qué hago con esto? Viejo, ¿qué consejo me das para sacar adelante a esta gente que me va a hacer la vida imposible? Él sabe bien cuál era mi concepción política, ¿no? Y que era también la de su tío, que es la política entendida como el diálogo, el consenso, la cordialidad para tratar a los adversarios, no considerar a los enemigos como lo hacía el kirchnerismo. Claro. Entonces lo que él sabía era que él se lleva bien con todos, pero tenía que dirigir una sesión difícil, tenía que hacerse respetar, ¿no? Porque usted ve que cómo se paraban, gritaban. Entonces él mantuvo la calma, y en cuanto a las consultas, la verdad que las consultas que me hacía sobre todo era en materia de procedimiento. Claro, ¿no? de técnica legislativa, que recomendamos su manual, de hecho, Eduardo, claro, para que le interese. No es un manual, sí, es un manual. Fue mi tesis doctoral. Su tesis doctoral sobre técnica legislativa. Derecho procesal parlamentario, es decir, enfocado el proceso parlamentario desde el punto de vista del dinamismo, de la actividad de los protagonistas del proceso parlamentario. Sí, pero le digo que también me consulta mucha otra gente que no era Martín, debía ser cierto. Inclusive me dijo una vez una diputada que tenía a mi libro como libro de cabecera. Sí, ¿no? Sí, en la facultad se estudia su libro, usted sabe. Sí. Y bueno, yo creo que se hace mucho abuso de algunas cosas, ¿no? Creo que no se sigue mucho lo que yo enseño en mi libro, el desorden que hay en las sesiones, no hay cortesía parlamentaria, se interrumpen indebidamente, bueno, todas las cosas que hemos visto en estos tiempos, ¿no? Usted recordará cuando estaba presidiendo en la época de Macri, presidía Monzón, cómo le hicieron un piquete el día de las 500 toneladas de la piedra. La reforma previsional bueno, le hicieron un piquete, le quitaron el micrófono, un desastre. Además entran con figuras, con el telgopor al recinto, una falta de respeto. Cualquiera. Hasta en la vestimenta es una falta de respeto, ¿no? Sí, eso también hace a la jerarquía de nuestros cuerpos legislativos. Ahora, y para cerrar, lo tengo que despedir porque estamos sobre el informativo, pero ¿qué le pareció la sesión donde se votó a mano alzada el aumento de los senadores? No, yo creo que ese tipo de cosas se tienen que votar nominalmente. Claro, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Inclusive, está bien, acá se ve que había mayoría, pero se vota a mano alzada, puede influir en la votación, que se cuente mal. Sí, de hecho vio que acá nadie contó, porque no hubo ni tiempo material para votar. Además es muy fácil con el tablero electrónico. Pero claro, para eso está. ¿Y a quién engañan en la era de las comunicaciones, ¿no? Claro, y con la televisión, enfocándolos. Claro. Eduardo, un placer escucharlo. Gracias por este contacto. Ha sido un gusto, Marina, y muy para amable. Horacio Cabal Muchas también gracias, les mando un abrazo. Gracias. Y bueno, suerte en el programa. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, porque cumplen hoy. Cumplen un año la radio. Sí. Bueno, lo cumplen el Día del Trabajador, les deseo mucha felicidad por eso, y el Día de la Constitución Nacional. Día de la Constitución Nacional, es así. Y yo les recuerdo otro aniversario que a muchos no les va a gustar,
es el aniversario del día en que Perón echó de la Plaza de Mayo a los montoneros. Claro que sí. Claro que sí. También fue un 1 de mayo de 1974. Sí. En los últimos 20 años mucho no se habló de ese tema, perdieron la memoria. Mocosos imberbes, de los estúpidos imberbes, como decimos Perón. Sí. Gracias, Eduardo, un placer hablar con usted. Adiós. Era Eduardo Menem en el aire del Observador 107.9.